Buen día, estudiantes de grado cuarto. Hoy les voy a hablar sobre las actividades y contenidos de sociales y tecnología de la guía número 13. Inicialmente hablamos en clase sobre el descubrimiento o conquista de América, ¿sí? Que generalmente se habla de Cristóbal Colón, que solicitó, solicitó presupuesto al reinado en Europa para buscar una nueva ruta para ir a la India, pero pues se extravió un poco en el viaje y resultó en el continente americano. Hablamos también de lo conflictivo que fue esto, ya que pues llegaron los españoles aquí a América y lo que hicieron fue dominar a los indígenas, saquearlos, asesinarlos y tratar de imponerles su cultura. Posteriormente tuvieron hijos con ellos, se apropiaron de su territorio y después trajeron personas africanas para esclavizarlas aquí en el continente. ¿Sí? Entonces, por un lado, los indígenas sufrieron como esos atropellos culturales porque vinieron a ser saqueados de su cultura, de su territorio, de sus riquezas, de sus materiales, y por otro lado, pues los africanos que fueron traídos de su lugar de origen para esclavizarlos aquí, para hacer todos los trabajos pesados, para básicamente utilizarlos como objetos. Eh, y pues se hizo, después de que empezaron a reproducirse entre ellos, pues se dieron como los siguientes mestizajes. Entonces, cuando un español tenía hijos con una indígena, el hijo era mestizo. El hijo entre un español y un negro era mulato. Y el hijo entre un negro y una indígena se llamaba sambo. Entonces, la primera actividad de sociales y tecnología es explicar el origen de este mestizaje por medio de un cuento. Aquí hablamos de nuestra herencia y específicamente de la cultura indígena, que gracias a ellos aún se mantiene el cultivo de tierra mediante el sistema de terrazas, aún se mantiene el trabajo con el oro y la arcilla, la fabricación de utensilios, adornos, herramientas y armas, se sigue haciendo el tejido de mantas de algodón y algunos otro tipo de tejidos. Algunas viviendas aún se construyen en pueblos y en fincas, en veredas, utilizando las técnicas indígenas. La extracción de sal es algo indígena y ciertas palabras como cucha, que significa mujer más bella que el arco iris, chichi, que es hijo de la divinidad o término relacionado con la acción de amamantar, guaricha, que se refiere a una indígena solitaria, una princesa joven, una guerrera, el patatús, que es para los mayas una muerte fingida, un desmayo, el mecato, que es un pequeño refrigerio que se toma entre comidas, y el chocolate, que es una palabra que le dieron los indígenas náhuatl al cacao. La actividad 2 de sociales, entonces, es indicar cuáles de esos aportes indígenas le parecen más importantes y por qué, y elaborar con plastilina alguno de esos aportes. Vienen también los aportes de los españoles, entre ellos está la religión católica, el castellano, alguna música, algunas danzas, los caballos y los perros que no son de origen americano y las armas de fuego. Por su parte, los aportes africanos están los tambores, los cantos que ellos pues en su difícil situación aquí en el continente americano eran de tristeza y de rebeldía. eh, el aporte al trabajo, su mano de obra como tal, sus conocimientos agrícolas, sus conocimientos en explotación de minas y también parte de medicina y lenguaje. Todavía tenemos esos aportes africanos. Aquí para explicar que la diversidad cultural se da en torno a un ecosistema humano, es decir, la manera en que se relaciona el humano en un ambiente específico con otros seres vivos y que le permiten su supervivencia en ese entorno. Eh, y de acuerdo a la región de donde es, tiene un lenguaje, unas creencias, una religión, unas costumbres y unas maneras de ver el mundo propio. ¿Sí? Eso es más como a nivel regional de población. En cambio, las expresiones culturales son más a nivel familiar. ¿Por qué? Porque se transmiten de generación en generación, como la agricultura, la forma de la ganadería, la forma de pescar, las artesanías, la construcción, también los mitos, las leyendas, las costumbres, incluso los hábitos alimenticios, son expresiones culturales que se transmiten entre familias, ¿sí? De generación en generación. Entonces, como les digo, la diversidad cultural es más general y las expresiones culturales son más propias de las familias.
La actividad 3 de sociales es elaborar una lista en la que aparezcan los tres aportes, los indígenas, los españoles y los africanos. Y contestar estas preguntas que ya socializamos en clase, que son ¿qué entiendes por cultura? ¿Qué es diversidad cultural? ¿Y por qué crees que en Colombia hay diversidad cultural? Cualquier duda o cualquier inquietud, cualquier comentario, pues ya sabemos los medios de comunicación. Muchísimas gracias.